Buenas noches a todos. Gracias por conectarse y sean todos bienvenidos al webinar Haciendo UX Research Remoto. En este webinar daremos a conocer las ventajas y desventajas de hacer research remoto, además de recomendar herramientas para hacer esta labor más eficiente. En esta oportunidad nos acompaña Brenda Salazar, quien es UX Researcher Senior. Por favor, les solicitamos que si tuvieran cualquier duda durante la sesión, puedan dejarla en la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior de Zoom. Y al finalizar la charla tendremos un espacio para responderlas. También, al final de la sesión, pondremos una encuesta de satisfacción de la charla, a la cual podrán entrar escaneando el código QR que pondremos en la pantalla y el link por el chat. Agradeceríamos muchísimo que puedan responderla para seguir mejorando. Sin más preámbulo, doy el pase a Brenda. Sean bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Feliz viernes. Sé que es una hora un poco tediosa, así que vamos a tratar de hacer esto lo más dinámico posible para acabar a la hora y se lleven los mejores aprendizajes. Les voy a compartir mi pantalla. Bueno, antes de empezar, quisiera contarles un poquito de mí. Soy comunicadora para el desarrollo. He trabajado realizando en temas de innovación desde hace más de 4 años y me encanta viajar. De hecho, estudiar es mi excusa favorita para viajar y en su mayoría prefiero hablar con extraños que con personas que conozco y ahora les voy a contar por qué. Y por último quería contarles otro dato curioso que es que me cuesta bastante decir que no, pero gracias a eso ha traído varias aventuras a mi vida, ¿no? Actualmente me encuentro trabajando en Interbank, en el área de experiencia de UX, y a la par tengo una consultora de comunicación para el desarrollo, enfocada en proyectos de responsabilidad social. Antes de empezar, quería hacerles una pregunta, y estoy casi segura que me van a responder que sí. Si alguna vez han escuchado esta frase, no hables con extraños. De hecho, nos las dicen desde chiquitos, ¿no? Y con esto quiero pedirles que a partir de hoy se olviden de esta frase, porque el UX se trata de hablar con extraños. Se trata de comprender otras realidades. Y aquí justo yo mencionaba que es algo que me gusta hacer mucho, hablar con extraños. De hecho, el otro día escuchaba una charla que se llama When Strangers Meet, que te habla de los beneficios que tiene el hablar con extraños. Hay dos beneficios bastante interesantes que son, uno, como es una persona que probablemente no vuelvas a ver en tu vida, las probabilidades que esta persona sea mucho más sincera que un amigo son bastante altas. Y la segunda razón es de que cuando hablas con extraños, estos suelen ser mucho más detallistas cuando te cuentan sus experiencias, porque no asumen que tú ya conoces parte de las historias, ¿no? Como pasa con tus amigos, que omiten un montón de detalles porque dicen ya tú lo sabes. Entonces la conversación se hace mucho más entretenida por el nivel de detalle y contexto que estas personas brindan al hablar. Bueno, ahora que han eliminado esto de sus cabezas, es importante que entendamos cuál es el rol del UX Researcher. Básicamente, lo que hace un investigador es entender para quién está diseñando, saber cuáles son estas prácticas que realiza, qué es lo que lo motiva, cuáles son los desafíos que enfrenta en su día a día, cuáles son estos miedos, cuáles son las tensiones que tiene. Y por último, poder entender qué tipo de soluciones podrían simplificar su día a día. Para hacer investigación, para ser un UX Researcher, en realidad lo puede hacer cualquier persona.
De hecho, se prefieren perfiles como sociólogos, antropólogos, eh, también psicólogos, por el nivel de empatía y porque han desarrollado habilidades para comunicarse con las personas y entender su contexto. Sin embargo, considero que todos tenemos la habilidad de ser empáticos y tenemos la habilidad de pensar de forma crítica, que son las dos habilidades que necesitamos para poder hacer research. Empatía, ¿por qué? Porque necesitamos entender qué es lo que la persona frente a nosotros está experimentando. Pero no nos sirve de nada entender qué es lo que pasa, ponernos en su lugar, si es que al final entendimos qué es lo que le pasaba a 100 personas, pero no sabemos cómo llegar a conclusiones de estos hallazgos. Entonces, por ello es tan importante el pensamiento crítico, que te permite analizar, te permite interpretar, te permite sacar conclusiones. Entonces, si tenemos estas dos habilidades, pues hacer research se nos hace muchísimo más sencillo. Para muchos, cuando tú les dices, ay, bueno, antes de lanzar tu producto al mercado, antes de sacar esta funcionalidad, hagamos investigación, probémoslas con los usuarios, a muchos les suena como amenaza, a otros les suena como molestia. Y básicamente es por tres cosas, ¿no? Cuando dices que hay que hacer investigación, piensan en dinero, ¿no? Que van a tener que contratar una reclutadora, que van a tener que darle vales a cambio del tiempo de las personas por las entrevistas. Incluso también lo primero que se les viene es el tiempo que no tienen, ¿no? Porque el proceso de reclutamiento, el proceso de hablar con las personas, tiene un periodo de tiempo. Y por último, para estas personas que lo ven como una amenaza, significa aceptar que no tienen las respuestas, ¿no? Que no saben qué es lo que el usuario necesita. Y de hecho, de eso se trata, ¿no? De nosotros como investigadores, o si queremos hacer investigación, entendamos cuál es la importancia, cuál es el valor que le agrega a un producto o a una funcionalidad el poder hacer investigación previa antes de salir al mercado. Porque al final, todo ese tiempo que pensaste que te iba a quitar, todo ese dinero que pensaste que ibas a invertir, se convierte en muchísimo más que el que ibas a invertir haciendo investigación. Investigación te ahorra el tiempo que luego vas a tener que invertir arreglando ese producto que ya sacaste al mercado, ¿no? Arreglando esa funcionalidad, tratando de modificarla. De hecho, el investigar te permite reconfirmar que no eres tú el usuario, ¿no? Porque muchas veces diseñamos productos pensando que a nosotros nos funcionan muy bien y realmente no sabemos si eso le funcionaría a una persona que vive en otra región, que vive que tiene otra situación socioeconómica. Además, hacer investigación nos ayuda a romper estos estereotipos que tenemos, que nos sesgan mucho al momento de diseñar, y además nos permite poner a prueba nuestros productos antes de salir al mercado y ponerlo a prueba con millones de personas. Entonces, aquí hay un caso súper interesante, que es el de un laboratorio que había elaborado unas pastillas para personas con artritis, y de hecho este laboratorio fue a hacer entrevistas y efectivamente las personas habían mejorado utilizando las pastillas, las tomaban. Sin embargo, cuando quisieron ponerlos a prueba y les preguntaron, por favor, ¿puedes abrir estas pastillas y tomártelas? Estos señores, varios de ellos se acercaron a la cocina, sacaron un cuchillo y le cortaron la tapa. Y si no hubiesen hecho esto de contrastar lo que dicen, lo que te cuentan, que sí las toman, con cómo las toman, con la realidad, nunca se hubiesen dado cuenta que esta tapa que presionan y que luego giran, que es especialmente para que los niños no las puedan tomar,
a una persona con artritis se le hacía súper difícil abrirlo, ¿no? Entonces, este tipo de validaciones nos ayuda a mejorar nuestro producto. ¿Cómo es que se hace el research? ¿No? El proceso de investigación tiene 4 partes, desde el momento en que definimos cuál es el problema, cuál es el desafío en el cual vamos a empezar nuestro proceso de investigación. Luego diseñamos una estrategia para investigar y después indagamos sobre esta problemática, ya sea a través de fuentes primarias, a través de fuentes secundarias. Y por último, analizamos toda esta información que hemos podido recoger y sacamos conclusiones. Entonces, en el proceso de definición, que es cuando quieres saber qué es lo que lo que quieres buscar en estos usuarios, lo que quieres entender, es necesario plantear el problema, ¿no? Saber qué indicadores quieren mover entendiendo este problema, ¿no? Por ejemplo, quizá quieren lograr que el usuario finalice una compra, entonces quieren aumentar el KPI de número de compras, o quizá simplemente quieren mejorar la satisfacción al finalizar la compra. Depende de qué es lo que quieran mejorar, que uno va a diseñar el desafío de la investigación, ¿no? Y en función a esto se define el público objetivo, ¿no? A quién vas a entrevistar, a quién le vas a mandar encuestas, ¿no? Dependiendo del problema que quieras investigar. Una vez que ya sabes qué problema o qué desafío te has planteado, viene el momento de diseñar toda la estrategia de investigación. Aquí uno define si es que va a utilizar un método cualitativo, ya sea cuantitativo, ya sea encuestas, o puedes enviar, puedes hacer experimentos también, o uno cualitativo que te permita conocer más a detalle la opinión de tus usuarios, ¿no? Que te permita que te describa más acerca de su experiencia. Entonces, dependiendo del desafío, tú vas a diseñar esta estrategia. Vas a definir qué perfiles quieres entrevistar. Por ejemplo, si tu interés es sobre usuarios que utilizan una web, vas a querer entrevistar a los que la utilizan, pero no vas a entrevistar a todos. Aquí lo interesante es saber a quiénes entrevistar, ¿no? Y lo ideal es elegir aquellos que utilizan un montón tu web y también aquellos que lo utilizan poco. Y así, con estos perfiles variados, poder entender realmente cómo mejorar o crear soluciones para todos los usuarios de tu plataforma. Después viene la parte más divertida, que es la de indagar. Aquí nosotros nos contactamos con los usuarios, ya sea a través de encuestas, ya sea a través de entrevistas a profundidad, experimentos. Lo interesante acá es que tenemos que olvidarnos de todos los prejuicios y tener una mente de principiante. Entonces, con esta mente de principiante, nosotros lo que vamos a hacer es enfocarnos en todo lo que el usuario nos comenta y tomar eso como primicia para diseñar. Y nos olvidamos de todo lo que nosotros ya teníamos preconcebido. Y aquí es importante que no entrevistemos a miles de personas o mandemos encuestas a miles de personas, sino a las personas correctas, como les decía, elegir el perfil variado para poder tener respuestas que realmente sean representativas. Por último, llega la parte de análisis, que quizá para muchos sea la más desgastante, que es el momento donde toda esta información que hemos recaudado la empezamos a sintetizar, ¿no? Aquí nosotros trabajamos mucho con post-its, clusterizamos la información por grupos, ya sea por temáticas, y por último, una vez que hemos clusterizado la información, tratamos de
formular los famosos hallazgos o los insights, que son estas revelaciones que nos da el haber conversado con varios de nuestros usuarios. Y una vez que tenemos estas conclusiones, hemos entendido realmente qué es lo que necesita el usuario, el reto está en cómo se lo hacemos llegar a las personas que van a diseñar, es decir, a los diseñadores gráficos o a las personas que van a invertir en esta propuesta o a las personas que están liderando el equipo. Y muchas veces lo ideal es involucrarlos en todo el proceso de empatía con los usuarios, para que al momento de nosotros brindarles todos los hallazgos, las conclusiones que hemos sacado a nuestros usuarios, ellos les resulte mucho más, como estén más familiarizados con eso, ¿no? Y no les suene a que quizá estamos inventando conclusiones, ¿no? Y se sientan mucho más involucrados con el proceso. Y así es como nosotros trabajamos. Solemos utilizar la foto de las personas que entrevistamos y poner post-its que nos hagan recordar aquello que nos dijeron, para luego clusterizar la información. Y bueno, todo este proceso es lo que solíamos hacer antes de la pandemia. Llega la pandemia y tuvimos nuevos retos. De hecho, muchas más personas comenzaron a utilizar nuestras plataformas digitales y nosotros tuvimos que transformar la forma en la que indagábamos y analizábamos nuestra información. Y aquí les quiero contar de algunas herramientas que les pueden servir. Nosotros solíamos hacer entrevistas de forma presencial en espacios donde las personas se pudiesen sentir cómodas y al mismo tiempo podíamos tener invitados que pudiesen ver cómo los usuarios utilizaban sus plataformas. Entonces, en este caso, si pueden ver la imagen de aquí, esta es una cámara GESEL donde detrás están las personas que han diseñado la solución. En este caso, es una aplicación. Y aquí estamos poniendo a prueba al usuario, le estamos dando una tarea para que la desarrolle. Y el beneficio de esto es que desde atrás pueden estar escuchando todo y además viéndolo, ¿no? Pero dada la pandemia, pues tuvimos que migrar toda esta forma de interactuar con nuestros usuarios a unas plataformas digitales. En este caso, nosotros empezamos a utilizar Zoom, empezamos a utilizar Google Meets, incluso también utilizamos videollamada de WhatsApp para llegar a aquellas personas que no están tan familiarizadas con las herramientas. Y la dinámica, como trabajábamos estas entrevistas, era bastante sencilla. Nosotros teníamos la guía de entrevista al lado, lo cual es algo que te permite el poder hacerla de forma digital, y el prototipo, que es decir, la solución que se había creado para ellos, se la mostrábamos a través de la pantalla. Con esto nos dimos cuenta que estábamos logrando entrevistar a varias personas, pero dada la cantidad de usuarios que migraban a plataformas digitales en la pandemia y dada la presión del negocio por sacar nuevas funcionalidades en los aplicativos, en la plataforma y crecer mucho más, nos quedaba corto el poder entrevistar a tantas personas de esta manera. Entonces fue así que buscamos otras herramientas para validar productos de forma rápida y llegar a más personas. Y es así como conocimos esta herramienta Maze, que es la cual les quiero presentar ahora, que nos permite hacer experimentos, nos permite hacer pruebas de usabilidad, es decir, conocer cómo cuando le damos una tarea al usuario, en este caso, por ejemplo, puede ser la tarea de realizar una compra online, puede ser la tarea de realizar una transacción a través de un aplicativo, un pago a otra persona, y también nos permite hacer
experimentos AB. Para los que no conocen, los experimentos AB son aquellos experimentos en los cuales contrastas una opción versus otra y validas cuál es la que tiene mayor acogida. Entonces, con esta herramienta, que es gratuita además, logramos llegar a muchísimas más personas. Esta herramienta lo que te permite es ver cuántas personas han terminado la tarea que les diste. En este caso, si la tarea que les pusiste fue el hacer una compra en línea, veremos cuántas personas terminaron de hacer la compra. También te brinda la opción de visualizar dónde hicieron clic a través de estas X, no sé si logran ver, y también a través de mapas de calor. Ahora les quiero dar la oportunidad de que puedan ustedes vivir la experiencia de cómo se hace una tarea a través de esta plataforma Maze. Para poder hacer este experimento les voy a pedir que cojan sus celulares, van a ir a la opción de la cámara y van a escanear el código QR, y para hacerlo equitativo, pues veo que somos 10, podemos escanear a los que les gusta el chifa, el link A, y a los que le gusta, perdón, el link B, y a los que le gusta el ceviche, el link A. Me comentan si tienen algún problema escaneando el QR, si no, creería que Cristina nos puede ayudar pasándonos el link. Y una vez que ingresen, van a tener esta tarea. Esta es la forma en la que nosotros ponemos a prueba a nuestros usuarios y validamos distintas experiencias. Me van comentando cómo les va, si logran entrar. Ok, voy a ver cómo les está yendo. Entonces, una vez que ustedes entran y hacen la tarea, yo aquí lo puedo visualizar. Me van contando. Cristina, ¿les pudiste pasar el link? ¿Sí? A ver. Bueno, lo que les he mostrado a ustedes son estas pantallas. Una en la que ustedes tienen el método de pago a través del QR en la esquina superior izquierda, y otra en la que tienen el método de pago en el menú de abajo. Lo que hemos hecho es poner a prueba a ver cuál de estas dos opciones les resultan más fáciles a ustedes para interactuar. Así es.
No veo que estén entrando, pero les voy a mostrar cómo es que se vería. En este caso, ustedes van a poder acceder a esta información de todos los usuarios que han participado de la tarea que han realizado. Entonces, en este caso, fueron 92 usuarios quienes realizaron la tarea de adquirir un préstamo, un seguro. Entonces, lo que nosotros le mostrábamos al usuario era una pantalla donde podían adquirir el seguro, una a través de un switch y otra a través de simplemente un botón. ¿No? Ven, aquí no hay switch. Entonces, estábamos poniendo a prueba qué forma era mucho más atractiva para los usuarios y mucho más fácil de llegar para adquirir este seguro. Entonces, nos dimos cuenta a través de este experimento que las personas que les apareció esta forma, les era muchísimo más difícil el adquirir el seguro, porque tenían solo que hacer clic aquí, más si hacían clic en otros lados, no valía. Entonces, aquí nos damos cuenta que el ratio de misclick, que es cuando no dan clic donde nosotros desearíamos que el usuario dé para continuar con la tarea, es de 38%. Mientras que en esta tarea, cuando les pusimos este cart sin el switch, donde todo el cart era accionable para poder adquirir el seguro, el ratio de mis clics era menor de 20. ¿Por qué? Porque mientras que en este lado, solo a través de este espacio podía adquirir el seguro, en este podía hacer clic en todo el cart. Entonces, a través de este sencillo experimento, nos dimos cuenta que para nuestros usuarios era muchísimo más fácil esta modalidad, porque permitía que el ratio de error fuese menor. Incluso vemos que el tiempo que se demora en adquirir el seguro es de 23 segundos cuando lo tienen en esta modalidad y cuando lo tienen en esta otra modalidad donde solo el espacio accionable es este, el ratio de tiempo que demora es de 25 segundos. Entonces, el otro es muchísimo más eficiente. Y así es como nosotros ponemos a prueba a nuestros usuarios. Lo interesante de esta plataforma es que puedes ver los clics así, también los puedes ver a través de mapas de calor, también puedes verlo, puedes ver el primer clic que realizó la persona. En este caso tenemos que el primer clic ha sido la mayoría en esta zona, otros atinaron a hacer clic en la zona de acá, otros en la parte de abajo, y nos damos cuenta que para lograr realizar esta acción hubo hasta 7 clics que las personas realizaron. Mientras que en este caso podemos ver que las personas para realizar la acción una persona hizo hasta 16 clics, ¿no? Entonces esto también te ayuda para evaluar cuánto demora una persona en realizar la tarea. A ver, quiero ver si lograron hacer la tarea que les mandé. Bueno, continúo entonces. Una vez que ustedes hacen estos experimentos con sus usuarios, es muchísimo más fácil tomar decisiones de cómo diseñar un producto.
Luego, nosotros también tuvimos que cambiar la forma en la que hacíamos nuestros análisis. Normalmente, como les mostré, nosotros una vez que realizábamos entrevistas o realizábamos testeos con usuarios, luego lo que hacíamos era bajar toda la información a post-its. Utilizábamos cartones y nos abarcábamos miles de paredes para poder realizar estas dinámicas. Sin embargo, con la pandemia y con las nuevas tecnologías, migramos todo a espacios digitales utilizando Airtable. Airtable es una plataforma muy parecida a un Excel, pero muchísimo más amigable. En Airtable, lo que nosotros podemos hacer es construir tablas para poder bajar toda la información que vamos recaudando de nuestros participantes. Esta información la podemos agrupar como a nosotros se nos haga más cómodo. En este caso, nosotros solemos agruparla por los usuarios que entrevistamos, por sus nombres, ponemos las fotos para no olvidarnos de quiénes son, la fecha en la que nos entrevistamos, el perfil, quién moderó la entrevista y toda la información que vamos recaudando por temas del usuario. Entonces, al final, cuando queremos nosotros poder conocer qué es lo que esta persona nos dijo, simplemente hacemos clic acá y tenemos toda la información de nuestro usuario. Lo interesante de esto es que ya queda como un repositorio. Cada vez que nosotros queremos ir y ver esta entrevista, simplemente vamos y tenemos aquí un repositorio de todos los testeos, entrevistas que vamos realizando y tenemos las fotos de todas las personas a las cuales hemos entrevistado, las fechas, la información y podemos consultarla cuando necesitemos. Otra forma que ha variado es la forma en la que nosotros hacemos los hallazgos, formulamos los insights. Antes lo que hacíamos era agrupar todos los post-its, como ven acá, en clusters, cosa que era muchísimo más difícil realizarlo de forma remota, dado que cada uno estaba en sus casas, tendríamos que era imposible. Sin embargo, existen plataformas como Freehand y Miro. Miro es gratuita, seguro ya varios de ustedes la han utilizado, que nos permite utilizar post-its de forma digital, clusterizar, incluso te permite votar y así ordenar la información. Y aquí les puedo mostrar incluso cómo a través de estas herramientas nosotros podemos realizar incluso journey maps, como es el caso de aquí, que nos permite trabajar con emojis, ir mapeando la experiencia del usuario desde el momento en que tiene la necesidad de, por ejemplo, de comprar algo, la necesidad de adquirir, por ejemplo, un nuevo mueble para su casa, hace todo el proceso de búsqueda, toma la decisión de hacerlo a través de alguna plataforma web y por último, cuando realiza la compra, le llega el producto, vamos mapeando todo este proceso, cómo se va sintiendo la persona. Además, podemos mapear qué es lo que esperaría, cuáles son los momentos en los que parte de nuestra empresa interviene. Y por último, podemos mapear esas oportunidades de cómo podríamos mejorar cada momento del proceso de compra. Esta es una herramienta que se llama InVision, y InVision tiene la opción de Freehand, ¿no? Que te permite escribir, dibujar y poner post-its, que funciona muy parecido a la herramienta gratuita de Miro.
Estas son algunas otras herramientas que me gustaría compartir con ustedes que les pueden ser muy útiles para poder realizar todo el proceso de sacar información con usuarios. De hecho, pueden utilizar herramientas gratuitas para conversar con ellos, como Maze, WhatsApp, Zoom, para hacer pruebas de usabilidad, como Google Meets. Para hacer pruebas de usabilidad tienen herramientas como Maze, Usability Hub, Loopback, Optimal Workshop, User Testing. De todas estas, a nosotros la que más nos ha gustado es Maze, por la practicidad. De hecho, Loopback es muy parecido a lo que te ofrece un Zoom. Lo que te permite es grabar todas las entrevistas y poder retroceder e incluso poder guardar segmentos de la entrevista y sacar microvideos, ¿no? Pero creo que es algo que hoy lo podemos hacer con otras herramientas. También tenemos User Testing, que te permite armar árboles de decisión, te permite poder jugar haciendo pruebas de cat sorting con usuarios, poder validar la arquitectura de tus prototipos. Y por último, tenemos también herramientas para analizar la información, como la que les mostré de Airtable, que es para bajar toda la información que tienes de tus usuarios, colocar las fotos, colocar aquellos comentarios que te dijeron, los famosos quotes. Y por último, tenemos herramientas para hacer síntesis, ¿no? Que son las que les mostré, donde puedes agrupar por post-its y puedes trabajar de forma colaborativa para lograr formular los famosos insights. Todas estas herramientas digitales nos traen varios beneficios, como por ejemplo el ser muchísimo más ecológicos y dejar de utilizar tantos post-its, que la verdad que era un gasto bastante importante. Además, te brinda la posibilidad de poder consultar tu guía de forma mucho más natural. Antes uno iba a entrevistar a los usuarios con su guía impresa de preguntas y a veces era un poco molestoso sacarla de forma física, ¿no? El poder tener la facilidad de dividir tu pantalla en dos y poder ir consultando tu guía mientras que los entrevistas es realmente útil. Además, el hecho de poder entrevistar desde la comodidad de tu casa a personas en distintas regiones hace que el proceso sea mucho más inclusivo. Y por último, pues el beneficio de poder trabajar de forma remota es que si te cancelas, no perdiste tiempo trasladándote, ¿no? Muchas veces, tenías que ir a la casa de la persona o tenías que encontrarte en un punto céntrico y al final esta persona nunca llegaba y era bastante tedioso, ¿no? En cuanto a pérdida de tiempo. Pero estas plataformas digitales también tienen su parte negativa, ¿no? Antes solíamos viajar para poder conocer otros contextos, llegar a otros perfiles, a llegar a otros niveles socioeconómicos, y todos estos viajes, pues, cuando ya tienes la facilidad de hacerlo remoto, van perdiendo prioridad. Además, otro aspecto negativo de trabajar de forma remota es que, bueno, somos más inclusivos en cuanto a llegar de manera geográfica a más personas. Sin embargo, no somos inclusivos en cuanto a los niveles de digitalización, porque si vamos a realizar entrevistas de forma virtual, lo más probable es que los que acepten estas entrevistas sean digitales, ¿no? Y no nos permite llegar a esos perfiles que no son tan digitales o que quizá tienen dificultad para acceder a estas plataformas, ¿no? Quizá tienen alguna dificultad, ya sea por temas de edad, ¿no?
o ya sea por un tema visual, quizás se le hace difícil operar a través de su móvil o de su computadora. Y por último, algo negativo también es que se pierde la dinámica de hacer la formulación de hallazgos, de conclusiones de estas investigaciones de forma presencial, ¿no? Que permite una dinámica distinta de interacción con los compañeros y de participación, ¿no? Porque muchas veces de forma virtual no todos participan, ¿no? Muchos se esconden tras la cámara. Y por último, quería dejarles algunos aprendizajes que no pueden dejar pasar por alto, que para hacer research remoto es muy importante el rompehielos. De por sí, para hacerlo de forma física era importante, hoy de forma digital se convierte en un desafío mayor, porque es mucho más difícil empatizar con esta persona. Y para ello recomendamos siempre, siempre prender la cámara, dejar un bloque al inicio para que esta persona pueda hablar de ella misma o de él mismo y se libere un poco, y esto permita que se le suelte la lengua y quiera conversar durante el resto de la entrevista. Y por último, recomendamos poner sobre la mesa un tema en común. En este caso, pues utilizamos bastante el contexto COVID, porque nos permite empatizar con la persona, ¿no? Le solemos preguntar y bueno, ¿cómo ha cambiado tu vida ahora trabajando en el contexto COVID? ¿Cómo ha cambiado la dinámica en tu familia, ¿no? Y de esta forma nosotros también podemos comentar, porque también nosotros como moderadores, investigadores, también lo hemos vivido. Otra aprendizaje que les recomiendo bastante es tratar de llevar lo más posible el mundo físico a lo digital, ¿no? Y aquí hay varios hacks, como por ejemplo el poder ponerte un fondo que un poco describa el tema del que vas a hablar. En este caso era una entrevista de cómo hacer pagos con QR y conocer cómo esta persona los realiza. Entonces, el tener el fondo que ponga en contexto el tema del cual se está hablando es bastante provechoso para la entrevista, ¿no? Porque te ayuda a señalar y a que la persona un poco entienda a profundidad la dinámica, la tarea, ¿no? También. Y por último, aprovechar que toda la información ya la estamos pasando a plataformas digitales, ¿no? Toda la información de tus usuarios, todos los hallazgos, ya lo vas a tener en digital, porque ya no vamos a trabajar más con post-its o con hojas. Entonces, ahora que tenemos todo de forma digital, aprovechar estas plataformas para darles un orden. Y estos repositorios nos van a servir para evitar tener que hacer retrabajos. Si en un futuro tienes que volver a hacer investigaciones acerca de, por ejemplo, no sé, pagos en e-commerce, o hacer investigaciones acerca de cómo es el proceso de digitalización de una persona, ya no tengas que empezar en la investigación desde cero, sino simplemente entras a Airtable o al repositorio que hayas creado, buscas aquí el tema, aquí te van a salir todos los proyectos de investigación que has realizado, haces clic, vas a tener los videos de las entrevistas que se guardaron, vas a tener todos los apuntes de las entrevistas, vas a tener los prototipos que mostraste, o vas a tener aquellos conceptos que mostraste, que querías validar, y ya no vas a tener que realizar toda la investigación desde cero. Y así, no solo tú, sino otras personas a las cuales necesiten investigar del tema, se les va a hacer muchísimo más fácil consultar la data.
Lo pueden hacer de esta forma o también lo pueden hacer de esta otra, ¿no? Agrupando por temas y post-its, y cada vez que requieran de conocer de alguna investigación pasada, simplemente entran y revisan el clúster que crearon, ¿no? Y así, pues, se va simplificando la forma en la que trabajamos y se va democratizando toda la información. Por último, ya nos quedan pocos minutitos, quería compartirles algunas páginas donde pueden consultar artículos relacionados a UX Research, que es la página que les muestro aquí, la de, creo que también se las ha compartido por el WhatsApp, por el chat, cursos, páginas donde pueden llevar cursos relacionados a UX Research, que es esta plataforma de Interaction Design, y la de O'Reilly. Y por último, invitarlos a que participen del Behavioral Design Week. Se pueden inscribir ahí. Y por último, también me gustaría compartir este libro que les puede servir bastante. Es bastante sencillo de leer. Está diseñado para que lo pueda leer cualquier persona, no necesariamente personas que se dedican a hacer investigación, y entiendan cómo es todo este proceso de aprender de nuestros usuarios para diseñar para ellos. Este libro lo pueden encontrar de forma gratuita también en la web. Y eso sería todo. Ahora abro a las preguntas, a ver si tienen alguna duda de aquello que estaba compartiendo con ustedes. Somos pocos, creo que por la hora, pero si tienen alguna pregunta adicional, aquí voy a estar atenta al chat. Tenemos una pregunta, Brenda, de Joan Bayón. Él pregunta, ¿cuál es la mejor forma de sacar los insights? Buenísimo, Joel. Bueno, los insights, como definición, son aquellos hallazgos que nosotros obtenemos luego de realizar una investigación, ¿no? Estos hallazgos no son cualquier tipo de hallazgo, sino el insight es aquel hallazgo profundo que uno termina llegando a la conclusión finalmente. ¿Cuál es la mejor forma? Primero es clusterizando toda la información que tienes. Una vez que clusterizas toda esta información por temas, ya sea por aquello que los motiva a tus usuarios, por aquello que les causa mayor dolor o mayor dificultad, una vez que ya clusterizaste esta información, vas a darte cuenta que se van a repetir, ¿no? Vas a encontrar patrones. Y estos patrones te van a permitir llegar a conclusiones mucho más profundas. Un insight es aquello que sale de una motivación, de un dolor. No es simplemente decir, las personas a las que utilizan nuestras plataformas digitales les cuesta interactuar porque no tienen internet, ¿no? No les cuesta, o sea, no entran a nuestras plataformas porque no tienen megas, y no pueden sacarle el provecho al app. Por ejemplo, que nos pasa mucho con los usuarios de nuestra aplicación, ¿no? Que nos dicen, ojalá la aplicación fuese gratuita, se usase sin megas. Esto es un hallazgo general. Sin embargo, un insight va más allá, va a entender cuál es la motivación que está detrás de todo esto, ¿no? Ya sea si hay una limitación económica detrás de esto, si es que hay algún tipo de impedimento que no le permita adquirir, ¿no?, este plan de megas, ¿no? Entonces, entender que va más allá de no tener megas.
Y esa es la forma en la que nosotros formulamos los insights, repreguntándonos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿No? ¿Por qué esta persona no tiene megas? ¿No? Entonces entiende su situación socioeconómica. Una vez que ya entiende su situación socioeconómica, dices, esta plataforma debería de ser gratuita o deberíamos de hacer otra para ellos, ¿no? Entonces, de eso se tratan los insights, de entender aquello, la motivación que está detrás de ese hallazgo, ¿no? Que es evidente, es aquello que no es evidente a simple vista. No sé si quedan dudas o hay alguna otra pregunta adicional. Sí, tenemos otra pregunta de Melissa Raigada. Ella comenta, hola Brenda, ¿consideras que estos aprendizajes y adaptaciones serán a partir de ahora la nueva forma de hacer investigación? ¿Se volverá lo anterior una vez que la coyuntura se normalice o será un poco de ambos? Bueno, definitivamente creo que estas herramientas han llegado para quedarse. Sin embargo, no creo que la otra forma de interactuar con perfiles se vaya a perder del todo, ¿no? Porque las herramientas digitales, como mencioné, de alguna forma nos permiten llegar geográficamente a más lugares, sin embargo, no nos permiten llegar a distintos perfiles, como por ejemplo aquellos que no son tan digitales, como por ejemplo a los adultos mayores, como por ejemplo aquellas personas donde no hay internet, ¿no? Que dependiendo del producto que quieras diseñar, vas a tener la necesidad de llegar a ellos y no vas a poder a través de estas plataformas, estas herramientas que les he mostrado. Entonces, yo creo que hoy nos ayudan bastante y definitivamente economizan muchísimo el proceso, pero a la larga no son sostenibles si es que no van de la mano con el trabajo de campo, ¿no? Para poder tener información completa de todos los perfiles. Así es. No sé si hay alguna otra preguntita, Cristina. No, no tenemos más preguntas. Esas son todas las preguntas de parte de nuestros participantes. Ay, muchísimas gracias. Entonces, nada, espero les haya gustado y les haya servido la información que les he brindado. Aquí tienen muchísima más información para que sigan empapándose del tema y ya saben, no tengan miedo porque es un proceso súper divertido en el cual siempre se aprende algo nuevo y se hace en su mayoría de forma grupal, co-creando soluciones, trabajando los hallazgos en conjuntos, así que nada, los invito a hacerlo para validar sus productos antes que los saquen al mercado o a validar las distintas funcionalidades que quieren hacer en sus plataformas y al final se van a dar cuenta que les va a ahorrar muchísimo tiempo y especialmente muchísimo dinero. Y bueno, un gusto a todos. Gracias por conectarse viernes, es que es difícil, y los dejo. Muchísimas gracias, Brenda. Excelente presentación. Muchas gracias. Ya hemos llegado al final del webinar y queríamos recordarles, por favor, a todos los participantes que nos ayuden llenando esta breve encuesta de satisfacción. Muchas gracias. Que tengan muy buenas noches a todos. Buen fin de semana. Gracias, Brenda, otra vez. Buenas noches. Gracias a ustedes. Chao, chao.